¿qué tal? Bienvenidos a nuestro foro, bienvenido a cada participante, por supuesto a todos los que están viendo esto, bienvenidos a este canal, gracias por creer en lo que día a día vamos construyendo. Por supuesto, el nombre de nuestro foro, Vente Mundo, conectados con los venezolanos en el exterior en favor de la libertad, por supuesto, esto en el marco de los 10 años de nuestro aniversario, de nuestro partido Vente Venezuela, retos y desafíos de nuestra coordinación. Les recuerdo a cada ponente que, bueno, para debatir, para explicar sus puntos, solamente van a tener aproximadamente 5 minutos. Una vez culminados estos 5 minutos, por favor, bueno, seguir las normas, les daré la indicación y, por supuesto, presentamos al otro ponente y así sucesivamente hasta finalizar nuestro foro. ¿Entendido? También les recuerdo que, por favor, mientras estemos conversando, estemos hablando, los demás participantes que no estén exponiendo, mantener sus micrófonos en silencio. Vamos, por supuesto, con la primera ponente del día de hoy. Ella es Elena Marcán. Ella es periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela y coordinadora de organización de Vente Mundo desde el año 2019. Bienvenida, Elena. Gracias, Malala. Qué placer estar con todos ustedes, que son parte de Vente Venezuela y de Vente Mundo. Yo creo que es importante decir que comenzar esto con que la migración llegó para quedarse para los venezolanos. Y si bien nos trajo muchos retos, también nos trajo muchas oportunidades, tanto a lo interno como a lo externo. El proceso migratorio venezolano, por su carácter forzado, en un contexto de crisis humanitaria, ha escalado a dimensiones que poco tiempo atrás eran venezolanos. Los venezolanos siempre fuimos gente de su tierra, de la familia, de la tierra, de quedarse en el país y de construirlo. Y según cifras de las organizaciones internacionales y las fuentes oficiales, dice que los países hacen unos esfuerzos importantísimos por la magnitud y el crecimiento de venezolanos que han huido de la crisis de nuestro país. Y en los últimos datos oficiales de la migración, Colombia dan 919, casi 1.723.000, pero según estimaciones independientes de cifras, nos dicen que ya llegamos a 1.825.687 venezolanos solo en Colombia. Imagínense ese pequeño detalle, hasta la flexibilización de nuestras fronteras es muy fácil cruzar la frontera con Colombia, en realidad. Y en eso no podemos dejar al lado Perú, que somos más de 861.000 venezolanos en Perú, más de 500.000 venezolanos en Estados Unidos, según cifras del 2018, que eso verdaderamente ha aumentado muchísimo más, y de lo cual podemos ver que hay un 47.9% de mujeres que migrantes y un 52.1% de hombres migrantes. Nos hemos quedado más o menos sin unos 8 millones de venezolanos en Venezuela, pues, o sea, que estén aquí. Por eso la Coordinación de Venezolanos en el Exterior se contempló en sus estatutos. El partido fue creado en el 2016. Inicialmente su funcionamiento estuvo limitado a eventos de participación electoral en el exterior y después adoptamos el nombre en el 2018, con el cual seguimos hasta el momento como Vente Mundo. A partir de esa gestión de 2018 se procedió a crear y consolidar formalmente unos equipos a lo interno y a lo externo de cara a conformar lo que llamamos nosotros, lo que es ahora Vente Mundo. Nuestros objetivos fundamentales siempre han sido consolidar bases operativas de venezolanos en el exterior, organizar la dinámica interna de las coordinaciones. Priorizamos el crecimiento en el exterior de partido a nivel de estructuras y de equipos, acorde siempre con el manejo interno del partido en Venezuela. Y logramos alcanzar un gran número de personas que se han afiliado a nuestro partido. Hemos creado un sinfín de campañas para visibilizar la situación real de Venezuela y de la región. Podemos nombrar OPE, las campañas de derechos humanos, entre muchas otras más.
creamos o estamos intentando crear una red sólida para el apoyo de todos los venezolanos migrantes. Eso es muy importante. Y hemos hecho cosas como la silla caliente, que no, si no mal lo recuerdo, para que los venezolanos se acercaran a Ventemundo e intercambiaran opiniones con María Corina de la situación. Bueno, yo creo que ha sido un trabajo de hormiguitas, esa que no se ve, pero que se siente. Y hasta el momento somos referencia entre los venezolanos dentro y fuera del país. A mí lo que me hace pensar todo esto, y con esto culmino, es que los venezolanos nos dimos cuenta que a lo interno solos no podemos, pero asimismo hemos llegado a la conclusión de que juntos somos mejores. Y eso es lo que queremos ser en Ventemundo. Ser mejores venezolanos, buscar la libertad de Venezuela y trabajar día a día por ello. Gracias, Malala. Gracias a ti, Elena, y así es un trabajo de hormiguita que sabemos se está extendiendo. Nuestro segundo ponente, José Antonio Vega, ingeniero civil, miembro fundador de Vente Venezuela, miembro de Vente España. Bienvenido, José Antonio. Bueno, un saludo. Lo primero, de verdad, honrado de que me hayan hecho esta invitación y darme esta oportunidad, un poco para contar mis inicios, cómo entro en esto. Voy a ir al inicio. El inicio es que yo, como muchos venezolanos, en el año 2002 tuve una primera migración y estuve 3 años en el exterior, aquí en España también. Por diversas razones decidimos regresar a Venezuela, pero cuando regresé a Venezuela yo pues estaba convencido y fui con el propósito de que yo quería hacer algo para cambiar lo que allá sucedía y para contribuir a revertir las razones por las cuales yo había salido de mi país, como muchos venezolanos. En ese entonces, pues como muchos, pues todo pues, se movía en torno a las protestas, en torno pues, a las medidas que tomaba el régimen, y me activé en el trabajo electoral. Fue ahí en el trabajo electoral donde, trabajando con un grupo de ciudadanos pues, de la sociedad civil organizada, comencé a tener contactos con miembros de la organización Súmate. Y a través de estos contactos, un día en el año 2006, asistí a una asamblea de ciudadanos en el sector El Coreano de la parroquia Juan de Villegas, a una asamblea en la que estaba María Corina. Ella iba a hacer una exposición y es ese día en el cual yo conozco personalmente a María Corina, ya la leía, ya la seguía, obviamente, pero es cuando la conozco y bueno, fui con mi esposa y realmente ese día, pues, las palabras, las ideas que plasmó María Corina, su forma de comunicar, debo decirlo porque así se lo he dicho a ella, me cautivó realmente sus propuestas. Los encuentros se siguieron dando en diversas actividades, trabajos en conjunto en los distintos procesos electorales, y un buen día en el año 2011, yo creo que fue hace el mes de agosto o septiembre, no se me olvida, estaba yo en una panadería en una reunión con un tema electoral también y recibo una llamada de Laura Costa, donde Laura me propone, me invita a formar parte de la coordinación de la campaña de María Corina para las elecciones primarias en el año 2012. Específicamente me planteó ser el coordinador de la campaña en el estado Lara, la cual acepté y fue una experiencia verdaderamente increíble. Fue todo un reto y la razón por la que hoy en este momento estoy de blanco es un poco pues en hacer un poco homenaje y reconocimiento a todos esos ciudadanos que nos vestimos de blanco porque no teníamos partido, no teníamos color, y bueno, emulando la vestimenta que usaba nuestra candidata y hoy coordinadora María Corina, pues todos andamos vestidos de blanco. Esa es la razón, pero yo tengo mi franela de Vente Venezuela y la tengo aquí en todas partes, ¿no? Pero hoy de verdad quiero hacer, ya que se me pidió que hablara de los orígenes, yo creo que para mí ese es el origen. Fue un trabajo muy adverso, como digo. Nosotros, como era una iniciativa y no tenemos partido, nosotros tuvimos que empezar por recoger 200 o 250.000 firmas para inscribir a María Corina. Se nos exigió eso, cuando los otros candidatos, claro, eran postulados por partido. Competíamos contra candidatos que eran gobernadores, o sea, que tenían toda una maquinaria, recursos, todo un aparataje, y de verdad que eso fue muy cuesta arriba, pero fue sumamente emocionante y gratificante lo que fuimos construyendo y recogiendo. Si a mí me preguntan el origen propiamente, en qué momento yo pensé que esto debería avanzar y seguir,
Yo me voy a remontar al año, las elecciones primarias fueron un 12 de febrero del 2012. Y el día 16 de febrero fuimos convocados los coordinadores y miembros de los equipos en todo el país que habíamos trabajado por María Corina a una reunión en Bejucal. Recuerdo que para ese entonces pues se invitó al hoy desaparecido doctor Roberto de Bríez y estaba el profesor Germán Carrera Damas, un poco para reflexionar y tratar de interpretar lo que había sucedido. Por supuesto, estábamos golpeados por la derrota, pero conscientes también de lo que habíamos logrado con nuestras posibilidades y muy convencidos de que habíamos hecho una propuesta diferente y de verdad nos sentíamos diferentes, y no solo diferentes, sentíamos que era la mejor propuesta que se le estaba haciendo por primera vez a Venezuela. Fue, si se quiere, una propuesta retadora, no solo al régimen, sino a los propios partidos, al status quo, lo que planteamos ya en ese momento. O sea, Venezuela ha sido retador desde sus orígenes. En ese momento, en el ambiente, si bien era para reunirnos después de la campaña, María Corina darnos las gracias y todo su equipo, todo lo que habíamos hecho, el trabajo, ya comenzar a hablar sobre cuál iba a ser nuestra participación, ya como una plataforma unitaria, pues en la campaña al candidato que había sido electo. Pero en el ambiente yo percibía de que realmente esto tenía que ir a más. Y yo no recuerdo que nadie hubiera dicho esto tiene que convertirse en un partido político, pero como que todos lo olíamos, lo deseábamos, lo queríamos. Y es así como creo que lo que Pedro, no sé, me puede corregir, creo que lo primero que hicimos fue llamarnos un movimiento, un movimiento electoral, un movimiento de ciudadanos libres, algo así. La palabra era movimiento porque no éramos un partido, pues. Y eso yo creo que es para mí el origen donde yo estaba y donde yo dije, aquí quiero estar. Ya se visoraba en donde yo quería estar. Se construyó el partido político, se constituyó 20 en el estado Lara, y en ese momento yo asumí la coordinación electoral del partido en el estado Lara, donde comencé a trabajar de la mano de, para mí, una de las personas más conocedoras, sino el que más del tema electoral en Venezuela, que es Humberto Villalobos. Fue para mí una experiencia maravillosa trabajar con Humberto, me apasionaba pues el tema electoral, y Humberto sin duda pues una persona que ha dejado bien clara cuál es la perversa ingeniería electoral que ha utilizado el régimen en todos los procesos electorales, la cual sigue vigente. Y a pesar de que yo nunca pues tuve antecedentes políticos familiares, ni entré con el tema político, uno de los responsables de que yo empezara pues ya a pensar más en política es Pedro Ruchurto, que está aquí en Malí, donde nos empezaron a formar, Tomás Arias, y sí comencé pues a tener interés en el área política. Comencé ya entonces a ser secretario político del partido en el estado Lara, emitía pues opiniones, escribía pues algunos artículos en el periódico, y bueno, pues acompañaba, estaba en la organización pues de las giras que hacía María Corina. Y hay momentos que verdaderamente me marcaron a mí, ahora que hablo de las giras de María Corina, y voy a hablar, hubo uno en el año 2017, bueno, por supuesto la salida en el 2014, creo que a todos en Mete Venezuela, aquellos hechos nos quedaron a todos marcados, pero en el 2017 sucedió un evento que para los barquisimetános tuvo una especial connotación, que fue que por primera vez se sacó en procesión a la Divina Pastora un día que no era el 14 de enero. Estábamos en medio de las protestas, María Corina asistió y aquello fue verdaderamente, lo recuerdo y se me eriza la piel lo que nosotros sentimos ese día. Otro evento para mí extraordinario fue el 16 de julio, la recolección de aquel acto. Yo creo que esa es una de las movilizaciones ciudadanas de eventos cívicos para mí más emocionantes que yo he estado. Y hubo unas giras también de María Corina. María Corina de verdad es muy querida, muy valorada en el estado Lara, que fue una actividad que hicimos en la organización La Sucre. La organización La Sucre fue una organización muy golpeada, muy atacada. Al día de hoy todavía sus vecinos pues no gozan de libertad, siguen siendo acosados, perseguidos, vigilados. Y María Corina en los días duros, creo que fue por el mes de mayo del 2017, se acercó allá, y meses más adelante, en el 2018, ellos quisieron hacerle un homenaje y asistimos a aquello. Eso creo que fue en julio del 2018, y de verdad que fue algo impresionante, impresionante lo que se vivió ese día en esa urbanización. Son muchas las anécdotas, muchas las vivencias,
compartíamos mucho en el estado Lara por nuestra cercanía pues con Portuguesa, con Yaracuy, hacíamos muchas actividades pues en conjunto, apoyamos las actividades, inclusive pues a veces hasta en Zulia. De verdad que para mí Vente Venezuela ha sido, es como mi familia, he conocido gente maravillosa y ahora que digo familia yo quiero de alguna manera hacer un reconocimiento a nuestras familias. Yo creo que quienes entramos en política, en estas actividades, y les quitamos tiempo, invertimos recursos y nos exponemos, porque haber escogido fundar un partido político en tiempos de una tiranía entraña un riesgo. Y con eso pues comprometemos a nuestras familias. O sea, de manera que Vente Venezuela es mucho más que los afiliados y los voluntarios. Vente Venezuela somos esos afiliados, esos voluntarios, sumados su familia y sumados muchos colaboradores. Gracias, José Antonio. Sin duda, historias que no van a aparecer con el tiempo, ¿no? Ahora nos acompaña nuestra tercera exponente. Ella es Vanessa Friedman, abogado, maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar y maestría en Derecho Transnacional de la Universidad de Miami. Miembro de la Dirección Ejecutiva Exterior ampliada de Vente Mundo y miembro de Vente Miami. Bienvenida, Vanessa. Gracias, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un honor siempre ser parte de este equipo. Recibo la invitación, que fue un momento muy para mí, pero recibo la invitación de formar parte de Vente Mundo, ya estando fuera del país. Y por supuesto que previa a esa experiencia de expatriación, que es dura, sobre todo bajo las condiciones y en el contexto que nos tocó a muchos irnos. Y para mí fue muy bonito tener la oportunidad también de reconectar a través de un proyecto que verdaderamente se aboca y se compromete con una Venezuela que todos anhelamos recuperar. Vente para mí había sido un fenómeno que había observado desde la distancia. Yo militaba en otro partido político cuando Vente aparece y María Corina empieza su prédica y para mí ha sido una trayectoria admirable, lo digo como mujer, o sea, ver lo que se ha construido a través de una visión que parecían compartir pocos y que hoy en día se ha convertido en una red que trascendió las fronteras nacionales, ¿no? O las fronteras territoriales, pero nacionalmente lo tenemos en el corazón. Creo que una de las cosas que más me entusiasma y me genera esperanza y por lo tanto convicción con el proyecto es que has logrado identificar venezolanos con talento, con compromiso, con un perfil ético específico, una visión país que hace falta y en medio del contexto y todas las circunstancias que hemos vivido, pareciera que en algunas ocasiones casi que nos convence de que no existe, ¿no? Entonces, para mí Vente representa una Venezuela que promete futuro y amor por el país, amor por el país. Vente Mundo es una red que se mantiene por afecto, o sea, es una red emocional de amor a Venezuela. En el lugar estemos donde estemos, queremos darle a nuestra patria. Y además equipos talentosos, actividades constantes, un crecimiento exponencial, un alcance inimaginable. Yo comentaba con Elena y con Pedro que una de las cosas que más me han marcado estos últimos meses fue el propósito de decir, podemos hacer una consulta a nivel mundial, ¿no? De renovación de liderazgo para el país y decir, wow, un proyecto que empezó tan chiquito, ¿no? Hace tiempo, un liderazgo outsider. Yo creo que sigue siendo outsider el liderazgo, ¿no? Porque lo que está planteado en el país en la dinámica actual no se parece mucho a lo que Vente, a la esencia de lo que es Vente. Pero proponerse contabilizar un proceso no electoral, pero sí contable de la ciudadanía de la ciudadanía venezolana en el mundo, era algo casi inimaginable hace unos años. Tengo mucho compromiso y admiración, no solo por María Corina, por el equipo completo.
y bueno, es una oportunidad extraordinaria de vivirla. Yo creo que estos capítulos del país van a ser parte de las páginas de nuestra historia y estar en la posición correcta, ¿no? Poder mirar atrás a futuro y decir, yo estuve en el lado correcto de la historia, es una sensación eh, satisfactoria y te repito, o sea, lo que más genera compromiso es saber que estamos con personas con un corazón grande y comprometidas con Venezuela. Así es, Vanessa, muchísimas gracias por el tiempo y por supuesto por nutrirnos con tu experiencia. Ahora vamos a escuchar a nuestro cuarto ponente, es Clever Correa, abogado, magíster en finanzas y negocios, doctorado en gerencia, coordinador de venta en República Dominicana, miembro de la Dirección Ejecutiva Exterior de Ventemundo y coordinador zonal de Centroamérica y el Caribe. Bienvenido, Clever. Muchas gracias, Malala. De verdad que para mí es un honor estar con todos ustedes y sobre todo haber escuchado muy atentamente, ¿no? Lo que es la historia del partido desde su fundación. Yo no digo desafortunada, digo afortunadamente me sumé al partido el 2020 y fue posterior a mi salida de Venezuela. Yo salí el 2018, prácticamente yo hice toda mi carrera universitaria y profesional, gran parte de la profesional la hice en Venezuela, pero bueno, como muchos otros venezolanos, pues nos tocó salir del país en busca de mejores condiciones. Antes de salir, por supuesto, participé en todas las marchas habidas y por haber que se hicieron en contra del actual gobierno, pero siempre, digamos, desde un punto muy personal, familiar, o sea, pensando básicamente, principalmente en mi familia y por supuesto la gente cercana. Esto, una vez que estoy acá, digamos, en otro país, me doy cuenta de que la situación sigue igual, que a lo mejor cambió para mí, cambió para muchos otros no la están pasando tan bien, porque no es decir que todos los más de 7 millones de personas, 8, 9, porque ya es incontable, ¿no? O sea, no sabemos en realidad, sabemos que somos muchos a los que estamos afuera, pero no tenemos un número tan exacto. No la están pasando bien. Decido yo entonces acercarme a 20 y lo hago porque sencillamente consideraba que es uno de los partidos que presenta una mejor propuesta, una propuesta más sólida, más coherente y que no anda como que mostrando una cara y después sale con otra. Entonces me acerco yo a 20 Mundo, entendiendo de que se estaba armando, digamos, una pequeña red para unirnos y podernos apoyar y poder apoyar el partido y poder sumar a Venezuela, que es lo más importante. Elena, pues muy amablemente me tendió la mano en ese momento y empezamos a generar una relación que hoy se ha convertido más que una relación, digámoslo, profesional, sino más de amistad, ¿no? Y así con muchos de los que he conocido aquí y de otros países, pues hemos sumado otras cosas y nos hemos apoyado, que eso es lo más importante. Hoy celebro pues estar acá y ya son 10 años del partido. Como les digo, para mí significa muchísimo, por lo menos estar desde que estoy. Estos 2 últimos años han sido satisfactorios. Considero de que con poquitos aportes hemos ido sumando. Sé que a veces las cosas se nos colocan complicadas, ¿no? Se nos ponen difíciles a todos por el tiempo que tenemos que dedicar pues, a nuestro trabajo, a nuestra familia, pero siempre muy pendiente de Venezuela, que es lo más importante. Siempre sumar y eso para mí es fundamental, Malala. Así es, Clever, decías algo muy importante, en 20 no solo es un trabajo, no solamente es una lucha, sino también una familia que por supuesto trabaja con ética, perseverancia, carisma, cariño. Yo puedo dar fe de eso y bueno, gracias Elena, estás aquí, qué bueno. Sí, Ahora sí, ya, y que quería agregar, bueno, Malala, que es súper importante, ¿no? Nosotros acá, y hablo en nombre de todo el equipo que está acá, yo estoy en República Dominicana, aquí tenemos un equipo que hemos ido de alguna manera cultivado durante los 2 últimos años, un equipo que nos mantenemos en contacto y haciendo todo lo posible pues por apoyar a los venezolanos que están, digamos, más cerca de nosotros. Entonces, yo creo que ese es el trabajo que estamos haciendo todos en nuestro país, o sea, en los diferentes países donde estamos y nada, tenemos que seguir hacia adelante
y con mucho ánimo, porque sí lo vamos a lograr. Gracias. Así es, no hay distancia que interrumpa nuestro norte. Ya para finalizar, Pedro Urruchurtu con nosotros. Él es politólogo en relaciones internacionales y profesor universitario. Está en Vente desde abril del año 2013. En el 2021 se unió como coordinador de asuntos internacionales y coordinador de venezolanos en el exterior. Bienvenido, Pedro. Qué gusto conversar contigo por acá. Lara, y el gusto es mío. Créeme que a mí me honra muchísimo estar acá porque literalmente es compartir con la sangre nueva y la sangre fundadora de Vente, ¿no? O sea, este es el testimonio de lo que somos, de la organización que somos, todo lo que relataba José Antonio, de lo cual yo fui testigo de muchas de esas luchas, pero también he sido testigo de las nuevas incorporaciones y las anécdotas alrededor de eso. Y bueno, ni hablar del propio trabajo que hemos venido construyendo con toda la dirección de Ventemundo, con Elena, por supuesto, que ha estado allí codo a codo conmigo en este enorme trabajo y desafío en el equipo de organización de Ventemundo, pero también con nuestra dirección ejecutiva de Ventemundo, con Génesis en comunicaciones, y así con todos, la verdad es que con todos y cada uno, y además partiendo, yo creo, con esto que decía, de que esta es la nueva realidad a la que nos enfrentamos los venezolanos y con la que tenemos que aprender a vivir, y comienzo por allí, es decir, aquí tenemos, como lo decía, sangre nueva, también tenemos sangre fundadora, y es gente que sigue luchando, pero que además forma parte de una realidad que es innegable y que ningún partido hoy que pretenda alcanzar el poder en Venezuela para transformarlo puede desconocer, y es que somos millones dentro y fuera. Es decir, ya no son millones dentro y miles afuera, somos millones dentro y fuera. Y se dice, y puede sonar duro, pero al final 1/3 del país se ha ido. Y se ha ido porque el régimen los obligó a irse en su mayoría, y muchos han tenido que echar raíces en otras latitudes y formar familia y empezar de cero y sufrir calamidades y todavía padecer ese guayabo de no poder ver su Ávila en las mañanas, los que son de Caracas, y tomarse el café frente al Ávila, o los que son en el interior, perderse lo que relataba José Antonio, ¿no? Por ejemplo, la procesión de la Divina Pastora, que es una tradición en Venezuela, en fin, es decir, es acostumbrarnos a esa virtualidad que, bueno, yo creo que al final ahí la pandemia luego nos igualó todos en torno a ver todo por una pantalla, pero que es la realidad que vive mucha gente permanentemente con ese anhelo, para muchos nostalgia, porque bueno, para muchos es nostalgia en el sentido de aquellos tiempos que se vivieron y que no sabemos si vamos a vivir nuevamente, pero también con una enorme esperanza, ¿no? Y yo creo que eso es lo que caracteriza a quienes estamos en Vente, no importa dónde estemos. Hay una profunda esperanza y hay además una profunda convicción en torno a un proyecto que no solo en lo ideológico es distinto, es disruptivo, como decía Vanessa, ¿no? Es outsider porque va contra la política tradicional de las ideas intervencionistas, del Estado grande, sino más bien es un modelo que busca libertad, que busca el libre mercado, que busca la idea del individuo por encima de los colectivos. Y yo creo que eso es muy importante, pero también porque además somos gente que tiene una profunda convicción ética, mientras otros, bueno, entran a la política con la idea de hacer plata, de hacer negocio, de ver cómo se conectan, cómo se enchufan. Acá hay gente de una profunda convicción ética, y eso es lo que forma Vente, y no importa si llegaron el año pasado o tienen 10 años en el partido, es decir, esto es la historia de Vente, gente buena, gente que en su vida imaginó que iba a estar en política y aquí está dando la cara y la pelea desde donde esté, gente que cree en eso, y yo creo que eso es fundamental, pero además, insisto, es una realidad, es decir, este foro, esta foto, a mí me encantaría que todos pudiéramos haber estado presencialmente en Venezuela, pero esta es la nueva realidad a la que nos enfrentamos como país. Y ninguna opción política puede desconocerla. A mí me sorprende que haya hoy actores políticos que quieran plantear cualquier solución a la tragedia que vive Venezuela, excluyendo a la diáspora venezolana. Es absurdo, es el Estado más grande. Estamos hablando de que no solo es el Estado 25 en términos de distribución geográfica o en espacio geográfico, representa ya un Estado, sino que es el Estado más grande. Es el Estado más grande de Venezuela, fuera de Venezuela. Y cualquier realidad de transformación, cualquier realidad política, cualquier realidad electoral, tiene que pasar por necesariamente reconocer a esa realidad. Y no, como hemos estado escuchando en estos últimos días, gente diciendo que bueno, hay que ver que esos venezolanos que están afuera, bueno, a ver si pueden, con un acuerdo político, a ver si pueden ejercer sus derechos como venezolanos. No podemos permitir que nadie venga ahora a decirnos que los que están afuera son menos venezolanos que los que se quedaron, porque esa además es una división muy peligrosa. Para mí es tan valioso el que se fue como el que se quedó. Ambos, tanto el que se fue como el que se quedó, enfrentan problemas muy complicados, dificultades enormes, y ni uno es mejor que otro por haberse quedado, por haberse ido. Se cambian problemas por otros, pero sigue habiendo problemas, y esa es la realidad. Entonces, es muy peligroso cuando nosotros vemos algunos actores
decir, no, bueno, es que vamos a ver si un acuerdo político deja que los venezolanos puedan elegir. No, 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 es que nosotros no podemos permitir eso. Es tan venezolano el que está en cualquier parte del mundo como el que está en Venezuela con su cédula de identidad. Y como digo yo, o sea, no conforme tienen que calarse que el régimen les niegue pasaporte, cédula, prácticamente existencia, sino que además ahora también hay unos pseudo opositores que pretenden decirle a la gente que, bueno, si no se negocia, si no se les reconoce a ellos, entonces no existen. Eso no lo podemos permitir. Y ahí es donde yo creo que está la fuerza de nuestra diáspora, porque hay que decirlo, es una fuerza formidable, es una fuerza indispensable. E insisto, cualquier modelo de desarrollo que vaya a plantearse en Venezuela tiene que tomar en cuenta una realidad que no existía hace 20 ni 10 años, que es la de una diáspora que está en todo el mundo, que se ha formado, que se ha profesionalizado, que tiene mucho que aportar, que tiene mucho que hacer, mucho que decir y que a lo mejor por circunstancias de vida no podrán volver a tener vida en Venezuela plena como la que tuvieron antes de irse, pero que seguro querrán volver, que seguro tienen familia acá. Muchos sí volverán probablemente si ven la oportunidad. En fin, la manera en cómo vuelvan, lo importante es que allí tenemos enorme potencial de gente que se ha formado, que ha aprendido, que ha entendido cómo funciona el mundo y que va a ser necesaria para reconstruir Venezuela desde sus cenizas. Y lo vamos a hacer. Pero hay que reconocer que esa es una realidad. Nuestra diáspora forma parte ya de cualquier modelo de desarrollo, de cualquier visión que se tenga con respecto al país y sobre todo de lo que queremos ser y de lo que vamos a aprender para no repetir los errores del pasado. Yo creo que ahí es donde está el gran desafío de cualquiera que pretenda hablar en nombre de los venezolanos, de cualquier dirigencia, de cualquier organización política. No es desconociendo esta realidad, sino incorporándola y no solo incorporándola, sino entendiendo que es tan importante como la de quienes luchan dentro del país y que al final encuentra a hombres y mujeres que añoran a su país y yo siempre digo esto, no hace falta irse a Venezuela para extrañar a Venezuela. Es decir, uno a veces está aquí mismo y uno sabe que lo que vive es un ex país en muchos sentidos. Yo siempre recuerdo esa frase que la decía mucho María Teresa Velandria cuando era coordinadora internacional del partido. Ella siempre decía que a veces uno estar en Venezuela era como vivir en un campo de refugiados por la democracia, porque éramos, digamos, los que creíamos en la democracia, pero que al final estábamos rodeados en un país donde no la había, pero creíamos en ella. Lo mismo pasa con quienes creemos en la libertad. Es decir, yo creo que a todos nosotros nos mueve la lucha por la libertad, en mi caso sin haberla conocido, otros que la conocieron y la perdieron. Y yo creo que hay grandes lecciones en todo esto, Malala, y por eso a mí me honra muchísimo estar acá. Me regocijo de que el partido esté cumpliendo 10 años. Yo creo que nadie nunca imaginó hace 10 años cuando este proyecto comenzó, y recuerdo, bueno, cuando Elena lo mencionaba, como comenzó Ventemundo, muy desde el punto de vista electoral, muy puntual. Yo creo que nadie se imaginó que esta realidad va a llegar a ser esto, como terminó siendo. Y hoy, 10 años después, sí, somos un partido distinto, no solo por las ideas que nos motivaron a existir, sino por la realidad que nos tocó asumir, que es esta, la de los venezolanos regados por el mundo, sus familias, el sacrificio, pero que son tan venezolanos como quienes estamos acá, ¿no? Y cierro diciendo que para mí la lección más importante que creo yo que nos deja Ventemundo y todo el trabajo que hemos estado haciendo con enormes sacrificios y dificultades, porque hay que ver lo que significa poder estar en contacto y ver cómo ayudamos a tanta gente que hoy está desamparada desde todo punto de vista, es aprender. Yo creo que lo más importante es que hemos aprendido que el venezolano que se fue es mucho más que un voto. Es mucho más que pedirle a alguien que piense que puede valer porque puede votar por una opción cuando vuelva a haber democracia. Al final yo creo que el desafío y para nosotros ha sido lo más importante es aprender que el venezolano que se fue es un proyecto de vida en sí mismo, es una persona que toma decisiones, una persona que tuvo que aprender a vivir desde otra cultura muchas veces, desde otra visión del mundo, desde, en fin, cualquier cantidad de circunstancias y que le ha tocado tan difícil como el que, bueno, no consigue agua, ¿sabes? Aquí mismo en Caracas o en otros lugares del país. Yo creo que ahí está la gran lección. Quien siga viendo la diáspora como algo exclusivamente electoral y no como un modo de vida que se tiene que incorporar a cualquier visión de reconstrucción del país, pues sencillamente está perdido. Y yo creo que ahí, afortunadamente, nosotros como partido, desde el día 1, aún sin saberlo, incorporamos este enfoque, esta visión, y creo que eso va a ser fundamental en nuestra visión de desarrollo, que es distinta por muchas razones, pero además porque le damos su valor y su justa dimensión a tantos venezolanos que siguen luchando fuera del país. Así que honrado de estar acá con todos y muchísimas gracias y espero que este trabajo siga porque nos llena de mucho orgullo.
Gracias, Pedro, excelente participación. Gracias, por supuesto, a todos, Vanessa, Elena, Clever, José Antonio, Pedro, nuevamente. Gracias por sumar, por contarnos sus experiencias, por incluso las personas que no estuvimos en la fundación del partido, nos remontamos a ese momento y es incontrolable la emoción que puede sentir uno porque, como lo dijeron, estamos en el lado correcto. Saber eso nos llena muchísimo. Gracias con cada uno de ustedes. Muchísimo éxito. Y amigos que están viendo esto, también, por supuesto, gracias